Hoy vamos a compartir acerca de los dos testigos que nos habla el libro de Apocalipsis. Y para esto voy a invitarte a ir al capítulo 11, porque es todo el capítulo 11 que vamos a hablar en desde el 1 hasta el 14, que tiene que ver con los dos testigos directamente. Y esta es una sección de la Biblia donde Dios permite que sus siervos, los dos testigos, sean vencidos por la bestia, el anticristo, y sus cadáveres serán exhibidos varios días. Pero finalmente Dios manifestará su poder y los habitantes de la tierra se aterrorizarán y darán gloria a Dios. Es importante porque este es un hecho que sucederá. Y lo trato en esta noche porque es importante. Toda la Biblia es importante. Pero este hecho es importante porque es la última predicación que se dará en la tierra. Vamos a capítulo 11 del libro de Apocalipsis para dar lectura del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es la medición del templo de Dios. El templo es medido. Se le dio al profeta al apóstol Juan una caña de medir. Y le dijo: levántate y mire el templo de Dios. La medición nos habla de límites, de ámbitos de destrucción o de preservación también. Y dice que en la actualidad el templo de Jerusalén se supone que está debajo de la cúpula de la roca que, según la tradición musulmana, fue el lugar donde el que Mahoma ascendió al cielo, y es por lo tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Dice que debajo de esa mezquita, debajo de la mezquita, está el templo. ¿Y cómo será construido el templo? ¿Cómo se volverá a reconstruir? Esa es la incógnita, porque para los musulmanes y el mundo islámico es algo tan importante, porque se supone que fue en ese lugar en que Mahoma ascendió al cielo, y ahí van a adorar, y a esa mezquita van a adorar los musulmanes. Y cuando uno puede ver a Jerusalén, ahí nomás queda el muro de las lamentaciones, donde los judíos se ponen a orar a Dios. Dice que en el templo, en ese entonces, el anticristo se sentará como si fuera Dios. Tendrá acceso, se construirá el templo. Recuerde que en ese entonces, en el gobierno del anticristo, él hará la paz, y supuestamente hará la paz con los musulmanes para poder levantar el templo de Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Y nos vamos a ir al versículo 3 y versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando de Satanás, hablando del anticristo, del hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él te va a sentar en el templo como Dios y te va a hacer pasar por Dios. Es en el templo donde Él va a estar. Y para que ocurra eso tendrá acceso, se tendrá que construir, reconstruir el templo que está destruido debajo de la cúpula de la roca, como se llama. Es la cúpula de la roca. Y como dice la tradición musulmana, ahí Mahoma ascendió al cielo y es un lugar de adoración para el mundo islámico. Pero hará paz con ellos, reconstruirá el templo y se sentará como si fuera Dios. Pero también hará cesar los sacrificios en el templo. Él te va a sentar, pero dirá que ya no haya más sacrificio. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hará pacto de paz. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cesará el sacrificio y la ofrenda. Él ya no permitirá más sacrificios en el templo. No lo hará. Hará cesar los sacrificios. También va a profanar el santuario de Dios. Daniel capítulo 11, ahí nomás, versículo 31, denle unas vueltas a las hojas. En el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Dice que quitarán el sacrificio y van a profanar el templo, colocando allí la abominación desoladora. Y según cuenta la historia, dice que van a sacrificar un cerdo como una abominación en el santuario de Dios. Pero también Él va a demandar sacrificios para Él mismo. Daniel capítulo 8, el versículo 11 y el versículo 12. Daniel capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Él mismo demandará para sí sacrificios. El anticristo estará sentado en el templo de Dios, se hará pasar por Dios, se darán otros sacrificios, querrá que le hagan sacrificios para él, profanará el santuario. Eso hará en ese tiempo. Dice que los gentiles tendrán su tiempo para hollar la ciudad por 3 años y medio. Por eso dice, versículo 2, y ellos lo hollarán la ciudad santa. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que equivalen a 3 años y medio.
3 años y medio. Y eso van a ver y experimentar los que se quedan. Los que no han recibido a Cristo en su corazón y los que se apartaron del camino. Los que dejaron el Evangelio. Los que dejaron a Cristo y prefirieron el mundo y sus deseos. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son estas características de estos dos testigos? Versículo 3 al versículo 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Ellos son profetas y profetizarán por 3 años y medio. Van a profetizar. Son enviados por Dios, hablándoles a los que están aquí en la gran tribulación. Él les va a hablar, ellos les van a predicar con palabra de Dios, profetas. Y un profeta tiene una palabra fuerte. Y un profeta tiene palabra y acompañada de señales y milagros. Dice que estos 2 están vestidos de silicio, el silicio de color oscuro. Así andarán predicando, estarán predicando, profetizando a los que se quedaron. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Son los 2 olivos y los 2 candeleros. Vamos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Aleluya. Zacarías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 3. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Zacarías está teniendo una visión y le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, aquí veo un candelabro de oro, un candelero. Y luego dice que ve a 2 olivos, junto a él 2 olivos. Versículo 12 al 14. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? O sea, sale aceite de ellos. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Son los 2 ungidos, son los 2 profetas, son los 2 siervos de Dios que estarán ahí predicándoles por 3 años y medio a los que se quedaron. Diga conmigo a los que se quedaron. Ahora dile que está a tu lado, tú no te vas a quedar porque te vas con Jesús. No te vas a quedar porque vas con Jesús. Amén. Amén. Yo creo que nadie quiere quedarse. Y nos vamos a ir con Jesús, pero los que se quedan van a escucharles predicar a ellos. Van a escucharles profetizar a ellos. Son los 2 ungidos. Son los 2 olivos. Son los 2 candeleros. 2 olivos porque indican que están llenos del Espíritu Santo. Dice que de ellos vierte aceite como oro. Aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y lo vuelve a remarcar el versículo 14 cuando dice que son ungidos. Son
ungidos, llenos de la presencia de Dios. Vienen, profetizan 3 años y medio. Son llamados 2 candeleros, porque resplandecerán por su testimonio y la gloria de Dios delegada a ellos. Cuando ellos vengan, estarán predicándole a todo ese mundo perdido, estarán predicando. Es la última predicación del Señor sobre la tierra. Y serán con señales, y serán con milagros, y será una palabra de Dios, será con poder de Dios. Amén. Será el último mensaje de ellos. Hay 2 puntos de vista que se dan en este tema. Hay 2 puntos de vista principales sobre la identidad de estos 2 testigos. ¿Quiénes son? Algunos dicen que son Moisés y Elías. ¿Y por qué dicen que son Moisés y Elías? Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo. Vamos a ver qué características tiene. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del testimonio hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero dice que hará estas señales. Sale fuego. Y dice también que puede cerrar el cielo a fin de que no llueva. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para que venga plaga cuantas veces quiera. Por eso dicen que es Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés convirtió el agua en sangre. Éxodo capítulo 7. Vamos a Éxodo capítulo 7, por favor. Aleluya. Éxodo capítulo 7. Versículo 17 hacia adelante. Así ha dicho Jehová: en estos conocerán que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todo depósito de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Amén. Podemos ver que Moisés convirtió las aguas en sangre. Y a través de Moisés vinieron plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? Dios usó a Moisés para que se envíen las plagas de Egipto. Y dice la palabra que estos hombres podrán enviar plagas y pueden convertir las aguas en sangre. Tiene casi las mismas características que Moisés. Pero también dice que pueden cerrar los cielos. Y también dice que pueden matar con fuego. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 1. Segunda de Reyes capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12. Hablando de Elías. ¿Por qué se supone que es Moisés
y por qué se supone que es Elías. Versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Reyes. Y le respondió Elías y dijo: si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Mató a sus enemigos. Como dice Apocalipsis, que con su boca sale fuego y mata a tus enemigos. Mata a tus enemigos con fuego. ¿Quién lo hizo? Elías. Por eso se considera que es Elías. Santiago capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Vamos al libro de Santiago. En el capítulo 5, en el versículo 17. Era Elías hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, o sea, para que el cielo se cierre. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, o sea, por 6 años, por 3 años y medio. Él cerró los cielos 3 años y medio. Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En otra palabra, quiere decir que él vuelve a orar y los cielos se abrieron. Él tenía el poder de, a través de la oración, de cerrar el cielo y abrir el cielo, como dice el libro de Apocalipsis. Por eso que se presume que sea Elías. Además, Moisés y Elías han dado testimonio de Cristo. Ellos aparecieron en la transfiguración de Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 4. Marcos capítulo 9, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. En la transfiguración de Cristo aparece Moisés y aparece Elías. Ellos han estado con Jesús dando testimonio. Por eso se presume que estos dos testigos que dan testimonio, un testigo da fe, da testimonio de lo que ha visto, da testimonio de lo que escuchó o de lo que participó. Y estos dos seres, tanto Moisés como Elías, se presentaron delante de los discípulos juntamente con Cristo cuando se transfiguró. Dice que el cuerpo de Moisés, cuando lo sepultó Dios mismo, nadie sabe dónde está. La expresión "y ninguno conoce" en el hebreo es ish, que significa hombre o ser humano, que ningún ser humano conoce. Vamos a Deuteronomio capítulo 34. El libro de Deuteronomio capítulo 34. Aleluya. Y nos vamos a leer del versículo 5 hacia adelante. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Dios. Enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y ninguno conoce, quiere decir ningún ser humano. Ningún ser humano conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, conoció la muerte. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Quiere decir que Moisés conoció la muerte. Él experimentó el haber muerto. Y nadie sabe
Esa expresión quiere decir que ningún hombre conoce dónde quedó sepultado. Pero vamos al libro de Judas. El libro de Judas en el Nuevo Testamento. Y nos vamos al versículo 9. Judas, versículo 9. Dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, peleaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Estaban que se peleaban por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, quiere decir que hubo una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. El cuerpo existe. Moisés estaba muerto. ¿Estamos de acuerdo? Conoció la muerte. Está su cuerpo muerto, enterrado. Dios lo enterró en un lugar que solo Dios lo sabe, el diablo lo sabe, pero ningún otro ser humano lo sabe. Porque yo seguro que de repente conocerían dónde está enterrado y irían a adorarlo. Porque eso es lo que hace el hombre, busca siempre la adoración, adorar algo. Dios no permitió que encontraran el cuerpo de Moisés. Por eso dice que puede ser Moisés y Elías. Pero también está la otra parte que dicen que es Enoc y Elías. Porque tanto Enoc como Elías fueron las dos únicas personas de que nos habla la Escritura que no conocieron la muerte. Ellos no conocieron la muerte, porque no experimentaron lo que era morir. Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, vamos a leer el versículo 24. Hablándonos del Señor de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Él no murió, Dios se lo llevó. Desapareció. Salió de la faz de la tierra. ¿Dónde está? No lo sabemos. Pero no murió. Por eso se presume que sea Enoc. Elías capítulo 2. Segunda de Reyes, vamos a hablar de Elías, disculpe. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, hablando de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los, separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo se quedó viéndolo. Elías fue arrebatado al cielo en un caballo con caballos de fuego. En un carro de fuego con caballos de fuego. Elías fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Enoc desapareció porque también Dios se lo llevó sin conocer la muerte. ¿Por qué se presumen que sea ellos? ¿Por qué se presume que no sea Moisés con las señales que hizo? No sabemos si Enoc también hizo señales similares, no lo indica la Escritura. La Escritura solo nos dice que caminó Enoc con Dios y le agradó tanto que Dios se lo llevó a su presencia. Pero no sabemos si hizo señales, no lo indica la Escritura. Pero Hebreos 9:27
Por eso se presume que sea ellos dos. Y este es el sustento. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres. O sea, esto es lo que tiene que pasar todo hombre. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que es necesario tanto que Enoc y Elías conociesen la muerte. Para que sea como todo hombre. Porque está establecido que todo hombre muera. Moisés murió. Pero Enoc se lo llevó Dios. Y Elías subió al cielo. Enoc y Elías no conocieron la muerte. Así que en ese sentido puede ser Enoc y Elías. Pero a través de lo que indica las señales puede ser Moisés y Elías. Elías sí es fijo. Elías sí es fijo porque tenía el poder de abrir los cielos y cerrar los cielos. Y hizo descender fuego y consumió a sus enemigos. Podía ser Elías. Este es fijo. Pero Moisés y Enoc, esa es la situación. Pero vengo a darte estas dos teorías basadas en la Escritura para que entiendas y comprendas qué dice la palabra. Hay dos posturas. Hay dos puntos de vista. Pero de que estos testigos vienen, vienen. Y que van a profetizar, sí, van a profetizar. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Por 3 años y medio. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 11 para seguir en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiere decir que al terminar su obra, es decir, después de profetizar por 3 años y medio, el anticristo hará guerra contra ellos. Va a luchar contra ellos. Así dice. Y va a vencer. Los va a vencer. Les ganará. Y no solo con eso, sino que los va a matar. Los matará. Y sus cadáveres, versículo 8, estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los dos testigos son muertos en la ciudad de Jerusalén, porque Jesús fue crucificado allí, la cual es descrita en términos ilustrativos como Sodoma. Así dice la palabra, versículo 8, que el sentido espiritual se llama Sodoma. Se le conoce como Sodoma, hablando de esa inmoralidad sexual. ¿Recuerden Sodoma? Inmoralidad, promiscuidad, lascivia. Eso representará en ese entonces Jerusalén. ¿Por qué? Porque Satanás estará controlando la ciudad de Jerusalén. Y donde él está, hay depravación. Donde él está, hay inmoralidad. Donde él está, hay opresión, hay esclavitud. Hay orgullo. Por eso también dice que es llamado Egipto. Uno en Sodoma porque hablan de inmoralidad, de cosas malas, de perversión, gente pervertida. Y hablan con Egipto hablando de opresión y de esclavitud y de orgullo. Porque donde está el anticristo habrá altivez de ojos, habrá orgullo, altivez de corazón.
Dice que sus cadáveres estarán 3 días y medio en la plaza de la gran ciudad. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido militar se llama Sodoma, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Ellos van a decir, déjenlo ahí expuestos. No van a ser sepultados. Sus cadáveres van a quedar así expuestos en la plaza. Versículo siguiente. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué atormentado? Porque ellos se sentían atormentados. ¿Por qué los de la tribulación que están ahí viviendo se sentían atormentados? Porque ellos predicaban contra su pecado. Su mensaje era confrontador, su mensaje era directo al pecado que hacían. Y a nadie le gusta que le digan sus errores y mucho menos sus pecados. Y ellos les profetizaban. Por eso que ellos se sentían molestos, atormentados, fastidiados. Y cuando ellos mueren, ellos hacen fiesta porque ya nadie más los molestará. Y era la última predicación que ellos hacían en la tierra. La última oportunidad de arrepentirse. La última oportunidad de cambiar. Porque recuerde que había perversión. Dice que era llamada Sodoma porque había inmoralidad, perversión, maldad. Así que los habitantes de la tierra muestran su maldad y dureza de corazón al regocijarse por la muerte de estos 2 enviados de Dios. Dice que se alegraron y se enviaban regalos. Imagínense. Era tal que se enviaban entre ellos regalos por la muerte de estos 2 testigos que le decían sus verdades en su cara. Yo creo que así debe ser la predicación, pastor. Dejemos de estar pasando la mano a la gente. Que nuestra predicación sea real. Al pecado se le llama pecado. A la fornicación se le dice fornicación. Al adulterio se le dice adulterio. No tratemos de dorar la píldora, porque el pecado mata. Tenemos que hablarle a la gente lo que es y declararle que si continúan en su pecado van a morir espiritualmente y morirán eternamente en el lago de fuego. Tenemos que hablar la verdad. Que nuestro mensaje también sea de ánimo, pero también confrontador. Que confronte, como dice la palabra, como cara descubierta, mirando cara a cara en la palabra lo que yo soy. Que la palabra pueda desnudarte y pueda hacerte ver tu pecado para que cambies y dejes de ser esa gente mala a ser una gente buena. Dejar lo pecaminoso a ser santo. Ellos predicaban una palabra directa, tipo Juan el Bautista. Cuando predicaba Juan el Bautista, su mensaje era confrontador. Su mensaje era directo. Hoy dicen no, hay que predicar solamente que Dios es amor. En las iglesias grandes vemos que no se habla de pecado. Todo se le permite. Todo es permitido. Donde todo es permitido es el camino ancho. Pero cuando te confrontan es el camino angosto que te lleva a la salvación. Tenemos que predicarle a la gente con amor, pero sus verdades, sus pecados, para que dejen de pecar y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Ellos habían estado predicándole a la gente que se quedó, pero esa gente no hacía caso, porque estaban controlados por el anticristo. Ellos les estuvieron predicando 3 años y medio con señales,
con prodigios. Pero la gente no hizo caso. Pero cuando ellos murieron, la gente se regocijó. Cuando la bestia, el anticristo, los venció, quiere decir que tuvieron una lucha frontal. Los venció y los mató. La gente se alegró porque ya no había nadie que le diga sus verdades. No había nadie que les hable cara a cara lo mal que estaban haciendo, su perversión. Ellos hicieron fiesta. Versículo 11 al 14. Pero después de 3 días y medio que murieron, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Dios envió otra vez el espíritu de vida a sus cuerpos. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Lógico, los vieron resucitar. Ellos habían sido muertos. Luego le ven que se resucitan. Ellos estaban en la plaza. La gente no los enterró. Querían que se pudran ahí. Que se mueran. Que estén ahí a la intemperie. Muertos. Pero a 3 días y medio dice la palabra que Dios envió espíritu de vida sobre esos cuerpos y ellos resucitaron. Y hubo, lógico, gran temor sobre los que vieron. Los habitantes de la tierra que se han alegrado por 3 días y medio ahora se asombran ante la resurrección de ellos. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid. Dios dio la orden que ya no se queden más a predicar, que suban. Y subieron al cielo en una nube. Subieron. Se fueron de la tierra. Y tus enemigos lo vieron. Tus enemigos. El anticristo. El falso profeta. Aún la misma gente que se quedó. Porque no estaban de acuerdo con su mensaje. Porque no estaban de acuerdo con su predicación. La escritura añade: y sus enemigos lo vieron. Sus enemigos. Porque no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Versículo 13. En aquella hora que ellos subieron, hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Después de esto sucedieron varias cosas. Mire, hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Hubo un terremoto y murió gente. Y los demás se aterrorizaron y dieron glorias al Dios del cielo. Ellos vieron eso. ¡Uy, Dios mío! Siempre que hay situaciones así, la gente se vuelve a Dios. Pero no dice que se arrepintieron. Solo dieron gloria a Dios, pero no cambiaron de actitud. Una cosa es que tú tengas conciencia de lo mal que te portas. Y otra cosa es que dejes de hacer lo malo, que tú cambies de actitud. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Y dice la palabra que ellos solamente reconocieron, dieron glorias a Dios, yo creo, Señor, pero no se arrepintieron, siguieron haciendo lo malo, como dice lo que estaba compartiendo. Siguieron haciendo inmoralidad, siguieron haciendo perversiones. Dice que hubo un gran terremoto. Mueren 7,000 personas. 7,000 personas en una hora. Se derrumba y mueren 7,000 personas. Y la gente, aterrorizados, no arrepentidos, glorifican a Dios. Una cosa es que la gente arrepentida tiene una oportunidad, así como tú lo puedes tener hoy, querido hermano, que estás apartado de los caminos. O tú, querido amigo, que no conoces a Jesús, hoy tú puedes arrepentirte para no llegar a ese punto, para no estar en la gran tribulación. Versículo 14. Y el segundo ay
pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Habla de dolor, el ay es dolor, es sufrimiento. Dios le dio la oportunidad con esos dos testigos de predicar. Dios siempre envió de dos, Jesús mandó de dos en dos a predicar. Y aquí Dios envió a dos testigos. Pero no eran cualquiera, hermano. En la gran tribulación no mandó a cualquiera. Mandó a dos ungidos profetas. Hombres con señales y prodigios de parte de Dios, respaldados por Dios. Pero la gente, a causa de su pecado, a causa de lo mal que hace, no quiso ver la gloria de Dios. No quisieron ser partícipes de ese mensaje de salvación de los profetas, de los dos olivos, de los dos testigos, de los dos candeleros. Ellos prefirieron continuar pecando, continuar en su pecado. Esta fue la última predicación. Porque una vez que ellos mueren, comienza los 3 años y medio de la gran desolación contra la tierra. Recuerden que son 3 años y medio de paz. Ellos están predicando. Ellos mueren y comienzan los 3 años y medio de tribulación, donde Satanás ya no tenía quien le confronte. El enemigo no tenía quien, el anticristo no tenía quien le diga sus cosas. Y él saca todo lo que es y va contra la humanidad. Por eso es importante conocer acerca de ellos en esta noche. Que Dios te bendiga. Vamos a orar a Dios en esta noche. Vamos a orar por aquellos que están apartados, que se han alejado de Dios, que llevan una doble vida. Un día con Dios, otro día con el diablo. Un día con Dios, otro día en los placeres. Te quedas. Y tu amigo que no conoces a Jesús, puedes tener la oportunidad en esta noche. Dios te da la oportunidad, como tuvieron esta gente en la gran tribulación. Pero a causa de amar más el pecado, no se volvieron a Dios. Inclina tu cabeza y repite estas palabras conmigo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, me acerco a ti una vez más, en el nombre de Jesús, para pedirte perdón por todos mis pecados, por haberte ofendido. Perdóname, Dios. Límpiame con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ya no participaré de la gran tribulación, porque tú me llevarás al cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.